todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero hacer énfasis en dos cosas en este pasaje. Una, que une la fe con el amor. ¿Sí? La fe automáticamente produce en nosotros el amor. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que si somos nacidos de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nacemos de nuevo por la fe, pero la fe implica recibir la capacidad de amar, porque recibimos una nueva naturaleza por nuestra fe. Ahora, es importante porque hoy hay alguna confusión acerca de la fe, y la fe se ha convertido más en creer cosas que en la verdadera esencia de la fe. ¿Cuál es la verdadera esencia de la fe? Quiero leerle, para ponerlo en antecedentes. Hay un pasaje que se usa muchísimo para definir la fe, y es correcto. Es Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición, pero necesitamos situarla en contexto, porque si la quitamos de su contexto, la fe puede significar cualquier cosa. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice la palabra: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tres cosas hay aquí para recibir lo que Dios nos ha prometido: la promesa, pero también la fe y la paciencia. Dice la palabra que, habiendo hecho su voluntad, obtengamos la promesa, pero requiere paciencia. De hecho, en otro pasaje dice que por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. La fe es esencial. Y lo segundo que en ese pasaje veo es que la fe no se refiere a fe en la promesa. La fe se refiere a fe en aquel que prometió. Oiga lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ojo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La fe, ¿quién es? La fe, mire pues, la fe no es algo que se refiere a una cosa. La fe es la confianza en una persona, en la persona de Dios. Esa es la fe. Marcos capítulo 11, versículo 22 dice: tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la promesa, y Dios es el cumplidor de la promesa. La promesa en sí misma no tiene valor, a menos que esté respaldada por Dios. Dios no solo hace promesas, Dios hace requerimientos. ¿Sí? Dios no es solo un Dios de promesas, Dios es un Dios de requerimientos. ¿Qué significa? Que si voy a creer en las promesas, también debo creer en los requerimientos, ¿o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Debería tener la misma fe para la promesa
que la misma fe para los requerimientos. Y aquí lo dice. Dice, porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la promesa está relacionada con la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces tengo que creer en el Dios que tiene una voluntad para mí, así como creo en el Dios que tiene una promesa para mí. La fe abarca las dos cosas. Yo no puedo decir que tengo promesa, que tengo fe para recibir la promesa, si no tengo fe para obedecer sus mandamientos. La fe implica el amor. ¿Sí? El que es nacido de Dios ama. Ama primero a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Cumplir sus mandamientos. ¿Ya? Entonces la fe implica cumplir sus mandamientos y recibir las promesas. Hay un montón de gente que cree en las promesas, pero no cree en los mandamientos. Eso ni lo subraya. Subraya todas las promesas en la Biblia, pero no subraya todos los mandamientos en la Biblia. ¿Ya? Cree por una promesa, cree por provisión, cree por salud, cree por sanidad, cree por cosas materiales, pero no cree en un único mandamiento, en el amor. No sé si me estoy dando a entender. Si tengo fe, tengo que creer las dos cosas. Y si creo las dos cosas, soy transformado. ¿Sí? Si creo si verdaderamente creo, voy a ser transformado, porque la fe transforma. Amén. Por eso dice, todo aquel que cree, por eso hay que leer la Biblia un poquito despacio y meditándola. Dice, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, lo que dice aquí es la fe me produce un nuevo nacimiento, o produce un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza voltea mi corazón hacia Dios, y al voltear mi corazón hacia Dios, en amor, lo voltea hacia el prójimo también. Y entonces, como estoy obedeciendo el mandamiento de Dios, cumplida la voluntad de Dios, recibo la promesa. ¿Sí? Amén. Recibo las promesas. Aquí se refiere a una promesa, la promesa de la vida eterna. Pero esa es la más grande promesa que Dios me ha hecho, la vida eterna. Pero si la fe implica el cumplimiento o el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, la fe que implica obedecer a Dios me trae el cumplimiento de la promesa de la vida eterna, ¿cómo no vendrán con ese cumplimiento todas las demás promesas? Si Dios me dio a Jesús, ¿cómo no me dará con él todas las cosas?